esta noche una vez más. Es un placer, ya que vemos en el mundo cuánta cosa está pasando, vemos cuánto se asusta la gente, pero nosotros estamos siguiendo con el mismo trabajo para predicar, para anunciar la buena noticia del Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a hablar de la ley y la gracia. Pues nosotros, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, tenemos fe en Dios y sabemos solamente Dios puede matar al alma. Por eso que debemos temerle a Dios. Queremos que todo el mundo sepa que eso es el comienzo. Vamos a resumir lo que está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el 21, de los 10 mandamientos. Eso es lo que vamos a resumir, pero es el comienzo esta noche y es un estudio que toma varias semanas. Pues vamos a ver primero conmigo la ley de Moisés, que mucha gente hoy en día está observando, y queremos que entiendas lo que Dios quiere de ti realmente. Primeramente vamos a ver que en Deuteronomio capítulo 33, versículos 3 y 4, dice así: el Señor ama a su pueblo, protege a los que se consagran a Él. Ellos se rinden a sus pies y reciben órdenes suyas. Moisés nos dio la ley como herencia de la comunidad de Jacob. Pues te queremos decir que Dios te ama. Así como Dios amó al pueblo de Israel, pues Dios también te ama hoy en día. Y protege a los que consagran a Él, porque ellos se rinden a sus pies y reciben órdenes suyas. Nosotros no debemos rendirnos a los pies de Dios, solamente a los pies de Dios, no a los seres humanos. Pues vemos en el versículo 4, dice así: Moisés nos dio la ley como herencia de la comunidad de Jacob. Esa ley de Moisés, los 10 mandamientos que recibió Moisés, era una herencia de la comunidad de Jacob. Era una herencia para el pueblo de Israel. Nosotros sabemos muy bien qué es una herencia. Una herencia es cuando tu padre tiene muchos bienes y se muere y te deja todo, entonces tú eres el heredero. Pues la ley de Moisés también era una herencia para el pueblo de Israel. Pues cuando Dios da una orden al pueblo de Israel o a Jacobo, a los hijos de Jacobo, no lo daba para otra nación. Repito, cuando Dios da una orden al pueblo de Israel o a los hijos de Jacobo, no lo daba para las otras naciones. Vamos a ver eso en Salmo 147. Salmo 147, versículo 19 hasta el 20. Dice así: Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Dios dio a conocer a Jacobo y a Israel su palabra, sus leyes y decretos. No lo hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Esa ley que Dios lo dio
solamente para el pueblo de Israel. Dios tiene una alianza con su pueblo, pues Él dice aquí muy claramente que sus leyes y sus decretos se les dio a sus pueblos. Y cuando Él hizo eso, no hizo lo mismo con las otras naciones. Pues por eso que queremos que entiendas que cuando Dios da una orden al pueblo de Israel, no lo da para otras naciones. Pues vamos a ver por qué hay mucha gente que hoy en día que están viviendo bajo la ley, que están observando muchas cosas que está en la ley. Pues te queremos decir que gracias a Jesucristo que vino, gracias a Jesucristo que vino a morir para nosotros, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pues acuérdense de la ley, dice Dios, acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés. Eran preceptos que todo Israel debía obedecer. Vamos a ver eso en Malaquías 4. Malaquías 4, versículo 4. Malaquías 4, versículo 4. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Aquí está muy claro que el pueblo debe acordarse que la ley que Dios le dio a su siervo Moisés en el monte de Horeb eran preceptos, eran mandatos que todo Israel, escuche bien, que todo Israel debía obedecer. Pues todo lo que nosotros hoy en día, que estamos bajo la gracia, todo lo que nosotros, que estaba en los 10 mandamientos, que debemos obedecer, Dios lo ha transmitido para nosotros en el Nuevo Testamento. Porque esa alianza era entre Dios y el pueblo de Israel. Pues queremos abrir el entendimiento, queremos mostrarte muchas verdades que hoy está escondido en la palabra de Dios. Pues la ley de Moisés, los 10 mandamientos, fueron escritos en 2 tablas de piedra. Vamos a ver dónde está eso. Vamos a leer conmigo en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 12 hasta el 18. Pues los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Y la ley era tan dura, o la ley era tan difícil de aplicar, que el Sabbat era uno especial de ellos. Vamos a ver Éxodo capítulo 31, versículo 12 hasta el 18. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente: deben respetar mis sábados, porque esa es la señal entre ustedes y yo, a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. El Sabbat será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Además, la persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Se podrá trabajar durante 6 días, pero el día 7º será día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el sábado
será condenado a muerte. Así que los israelitas han de respetar la práctica de reposar en el sábado como una alianza eterna a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedras con la ley escritas por el dedo mismo de Dios. Eso está claro. Pues el Señor, ese es el Sabbat que te está diciendo ahí. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo a Moisés: habla tú con los israelitas y dile los siguientes: deben respetar mis Sabbat, porque esa es la señal entre ustedes y yo. El Sabbat era una señal entre Dios y su pueblo, pues el pueblo de Israel tenía que respetar el Sabbat, porque es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. Debe respetar eso por los siglos, para que ustedes sepan que yo he escogido a ustedes. El Sabbat, que hoy en día mucha gente quiere observar, pues vamos a ver, porque aquí está diciendo claramente que era para el pueblo de Israel. El Sabbat será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. Era algo sagrado para los israelitas que tenían que respetarlo. ¿Qué pasa si uno no respeta el Sabbat? El que no respeta ese día será condenado de muerte. Es una ley y Dios no miente cuando dice algo. El que no respeta el Sabbat debe ser condenado a muerte. Además, la persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Tenía que respetar el Sabbat y no podías trabajar en el Sabbat tampoco. Ahí dice que se podrá trabajar durante 6 días, pero el día séptimo será día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el Sabbat será condenado a muerte. El Sabbat era tan difícil que no podías ir a ciertas distancias cuando el Sabbat estaba en vigor. Que cuando observaba el Sabbat, toda tu gente, todo lo que trabajaban en tu casa, tenían que respetarlo también, porque era una ley obligatoria. Y si no lo respetabas, si te ponía a trabajar el Sabbat, entonces te mataban. Esa era la ley. Y los israelitas tienen que respetar la práctica de reposar en el Sabbat como una alianza eterna a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo. Dios dice que el Sabbat es una señal permanente que va a ser para siempre entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Vemos claramente que Dios hizo todo en 6 días, pues es el séptimo día descansó. Más adelante en nuestros estudios te vamos a demostrar también que hay un Sabbat reservado para los cristianos. Cuando terminamos de trabajar y ya no tendremos que trabajar más, vamos a descansar de todo, así como el Señor descansó. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios.
Pues aquí vemos claramente que la ley de Moisés estaba escrita en 2 tablas de piedras. Y el Sabbat era uno especial de ellos. Porque el Sabbat, esa ley, el pueblo no lo podía observar. Pues gracias a Jesucristo que vino, ha eliminado mucha cosa. Todo lo que nosotros debemos observar, que estaba en los 10 mandamientos, Dios lo ha transmitido para nosotros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que el Sabbat era tan especial, o era tan difícil de aplicar, o la ley era muy en seria, que si encontraban a alguien trabajar en el día de Sabbat, entonces vamos a ver que dice, como dijo aquí, que habría que matarlo. Pues vamos a leer conmigo en Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 32 hasta el 36. El castigo por la violación del Sabbat. Este es el castigo. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en sábado. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo. Y ellos lo tuvieron bajo vigilancia, pues aún no se había decidido lo que se debía hacer con él. Entonces dijo el Señor a Moisés: este hombre debe ser condenado a muerte. Que todos los israelitas lo apedren fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Aquí vemos claramente que si la ley o si el Sabbat estaba en vigor, ni tú ni yo estaríamos vivos hoy en día. Ni tú y yo estaríamos vivos, porque nosotros trabajamos todos los días y los sábados a veces trabajamos más duro. Si el Sabbat, escúcheme bien, si el Sabbat estaba en vigor aún, tú y yo no estaríamos vivos, estaríamos muertos hace mucho tiempo. Pues porque hoy en día la gente quiere practicar, dizque, la ley de Moisés o el Sabbat. Pues si tú quieres practicarlo, debes hacerlo como está escrito en la Biblia. Si no lo puede hacer, entonces acepta que Dios ha eliminado eso. Aquí vemos claramente que cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que estaba recogiendo leña en el Sabbat. El hombre de pronto estaba recogiendo leña, de pronto para ir a cocinar. ¿Sabe Dios para qué? Pues no se podría hacer nada el Sabbat, ni trabajar. Pues cuando encontraron a este hombre que estaba recogiendo leña, lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo. Y ellos lo tuvieron bajo vigilancia. Ellos lo estaban vigilando hasta que sepan qué iban a hacer con él. Pues aún no se había decidido lo que se debía hacer con él. Entonces, en ese tiempo, en esa época, Moisés hablaba directamente con Dios. Y Dios le dijo a Moisés: este hombre debe ser condenado a muerte, porque esa era la ley. Si tú no respetabas la ley, tenían que matarte. Dios le dijo a Moisés: este hombre debe ser condenado a muerte. Que todos los israelitas lo apedrean fuera del campamento. Entonces ellos lo sacaron y lo mataron de verdad, como Dios lo había ordenado a Moisés. ¿Ves claramente? Yo espero que esté leyendo conmigo. Espero que tome nota también para repasar, para volver a leerlo también. Porque eso que estoy diciendo ahora lo encuentro en la Biblia.
pues sabemos que el Sabbat no está en vigor. Pues más adelante hay más detalle que te vamos a dar, que te vamos a mostrar, para demostrarte que en verdad el pueblo de Israel, ni el pueblo de Israel podría observar el Sabbat. Entonces, porque nosotros, que no somos ni del pueblo de Israel, queremos observar el Sabbat, porque esa ley era una alianza entre Dios y su pueblo. Pues, pero la ley de Cristo, eso es lo que vamos a ver. La ley de Cristo está escrita en nuestro corazón. Así como Dios también le dijo eso a los israelitas, cada vez que Dios va a hacer algo, también lo anuncia a sus pueblos. Dios siempre anunciaba la cosa a sus profetas. Dios hoy en día también habla con la gente, pero la gente no lo quiere escuchar. Pues vamos a ver en Jeremías, donde Jeremías había profetizado que la nueva ley, donde la nueva alianza, donde va a ser escrita, porque la ley de Moisés estaba escrita en 2 tablas de piedra. Pues vamos a ver en Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, versículo 31 hasta el 34. El Señor afirma, Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el 34. El Señor afirma: vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me